Buenas tardes, mis estimados estudiantes. Yo soy Nelson Ramírez Gómez y utilizaremos este video en forma que les pueda generar unos conocimientos nuevos al tema de nómina, del manejo y la contabilización de la nómina. To- Todo esto lo vamos a utilizar en el contexto de la planeación metodológica interdisciplinaria de la guía número 12, la cual habla del tema de nóminas y de los planes de sesión, estrategias pedagógicas que utiliza el SENA para generar una formación profesional integral. Bueno, muchachos, los temas que vamos a manejar ahorita en el contexto van a ser el contenido del temario va a ser contratos, liquidación de la nómina, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y liquidación de contratos. Y terminamos con la contabilización de la nómina y un cuestionario, el cual van a encontrar ustedes en un material en PowerPoint, el cual va a estar a su disposición en cualquier momento cuando lo deseen. Empecemos por la definición de contratos. Contrato es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda, y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera patrono, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario, el cual está configurado en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo. Vamos a ver los tipos de contrato. Uno de los más conocidos es el a término fijo, el cual puede ser desde un mes hasta un año y se renueva en forma continua cada vez que el patrono lo desee renovar. No puede ser mayor a 3 años. Tiene una particularidad, que este contrato, para terminarlo, requiere de avisar al trabajador con un mes de anterioridad. Si no, el contrato volverá a ser renovado automáticamente. Indefinido es otro tipo de contrato, el cual tiene una terminación no definida. ¿Qué significa eso? Que dura para toda la vida. ¿Cuándo se termina? Cuando alguno de los dos decida sea terminado. Pero hay una serie de factores que preocupan en ese caso. Cuando es por parte del empleador, él debe indemnizar a su trabajador. El de obra-labor, este contrato básicamente se utiliza en obras, en empresas temporales, ya que este tiene las mismas garantías de los otros dos contratos laborales mencionados anteriormente, pero solo se utiliza mientras el tiempo que dure la labor. También tiene los mismos derechos y acreencias laborales que tienen los otros contratos. El de aprendizaje, este contrato no es de carácter laboral, ya que es generado para dar formación y no cumple las características del contrato laboral. ¿Por qué digo eso? Porque debe existir 3 elementos dentro del contrato de trabajo para que haya contrato. Se requiere que concurran estos 3 elementos esenciales. El primero, la actividad personal del trabajador, es decir, sea realizada por sí mismo. Segundo, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país. Y como tercer elemento, un salario como retribución del servicio. Tenemos partes del contrato en forma escrito o verbal. Cuando es verbal, se asemeja a un contrato a término indefinido. Y cuando es escrito, tiene una duración que depende del tipo de contrato. El contenido debe tener nombres, datos, ciudad, fecha, cargo y sueldos. El periodo de prueba, que es otro elemento del contrato, no puede ser superior al 30% del contrato. Causales de terminación del contrato. Por el empleador, primera sería terminación del plazo. Segunda, incapacidad o muerte del trabajador. Tercera, liquidación de la empresa.
Y por parte del trabajador, por renuncia voluntaria, despido indirecto por parte del empleador. Ahí entramos, podríamos poner como ejemplo la ley de acoso laboral. El trabajador podría renunciar, más sin embargo reclamar su indemnización en ciertos casos. Probablemente hablemos de eso más adelante. Y por abandono del trabajo. Jornada laboral. La jornada laboral, después de la ley 100 de 1993, la cual está contextualizada en un artículo, que es el 160. Ese distribuye la jornada diurna y la jornada nocturna. En cierta forma, el trabajo ordinario es el que se realiza entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. Esa va a ser la jornada diurna. Y la jornada nocturna va a estar entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Sueldos y salarios. Hablemos de sueldos. El pago directo y fijo por la contraprestación de un servicio laboral. Esta remuneración es periódica. Y el salario es un dinero. Remuneración fija o variable. También puede ser en especie. No puede ser mayor al 30% del salario. Y tenemos otra característica, el salario integral, que no puede ser inferior a 2 salarios mínimos legales vigentes, más la parte prestacional, que sería igual al 30% del salario mínimo integral. Es decir, que un salario mínimo integral equivaldría a 13 salarios mínimos legales vigentes. Datos del salario mínimo legal vigente para el año 2012. Para el año 2012, el salario mínimo está en 566.700 y el subsidio de transporte equivale a 67.800. Vamos a ver la nómina, la parte de la liquidación. Esta está distribuida en 3 elementos, que son los devengados, los deducidos y el neto a pagar. Ahorita vamos a hablar de los devengados. Conceptos tales como sueldos, que ya abordamos anteriormente, como el auxilio de transporte, que también lo mencionamos, como las horas extras, que aquí las mencionamos, pero más adelante entraremos en el tema de la liquidación de ellas. Las cesantías, los intereses a las cesantías, la prima de servicios, las vacaciones, comisiones y viáticos regulares, los cuales serían carga prestacional. Vamos con el cálculo de las horas extras. Por ejemplo, para el trabajo de recargo nocturno entre las 10 y las 6 de la noche, ahí ya no serían horas diurnas, entonces tendría un recargo nocturno, y la fórmula de cálculo sería el salario base dividido 240 por el 35%. Este artículo se encuentra en el Código Sustantivo del Trabajo en el número 168. La hora extra diurna, que está dentro de las 6 de la mañana y las 10 de la noche, estas se liquidan sobre el salario base dividido 240 por el 125% o por el 1.25, como quieran aplicar el factor. La hora extra nocturna, que está entre de las 10 de la noche y las 6 de la mañana. La fórmula es salario base dividido 240 por 1.75. Y está en el mismo artículo mencionado anteriormente, que es el 168 del Código Sustantivo del Trabajo. La hora ordinaria, dominical o festiva, se calcula como salario base dividido 240 por 2 o por el 200%, como prefieran utilizarlo ustedes en su momento. Y el artículo es el 179 del Código Sustantivo del Trabajo. La hora extra nocturna en dominical o festivo. Esta hora se calcula teniendo en cuenta el salario base dividido 240 por el 2.5 o por el 250%. Y también se encuentra en el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo. La hora extra recargo nocturno en dominical o festivo. Esta tiene un costo del salario base dividido 240 por el 210% o el 2.1, como prefieran. Y también está en el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahorita vamos con el cálculo de las provisiones de prestaciones sociales. Para el caso de las cesantías, utilizamos el IBC, que es el IBC, el ingreso base de cotización, más el auxilio de transporte por el 8.33%.
y se encuentra ubicada en el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo. Los intereses a las cesantías se calcula sobre el valor que den las cesantías por el 12% y también se encuentra en el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo. La prima de servicios, el cálculo es el ingreso base de cotización más el auxilio de transportes por el 8.33% y se encuentra en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo. Las vacaciones del trabajador, estas se calculan sobre el IBC por el 4.17% y se encuentran en el artículo 186. Vamos a hacer una precisión. El IBC en este caso sería el sueldo más las horas extras que venga el trabajador, más las comisiones en caso de que tenga derecho a ellas, y si tiene viáticos son los viáticos regulares. ¿Qué significa regulares? Que son constantes. Vamos a hacer la liquidación de las prestaciones sociales. Ahí la fórmula es diferente. Hay una diferencia entre provisión y liquidación. La provisión es para el mes a mes tener un cálculo de lo que gasta un empresario en sus gastos laborales. Y la liquidación es cuando un trabajador se va de la empresa. Entonces ahí debemos calcularlo en diferente forma y a final de periodo liquidar lo que tenemos provisionado más la liquidación de las prestaciones sociales, menos la liquidación de las prestaciones sociales, y ahí nos da un valor neto a pagar y esa cifra de diferencia la tenemos que ajustar en nuestra contabilidad. Entonces la fórmula de las cesantías es ingreso base de cotización más auxilio de transporte por los días trabajados dividido 360. Para los intereses a las cesantías son las cesantías por los días trabajados por .12 dividido 360 días. Para la prima de servicios es el ingreso base de cotización más auxilio de transporte por días trabajados dividido 360 días. Y las vacaciones son el ingreso base de cotización por días trabajados dividido 720. Ahorita entremos en la parte de las deducciones. Tenemos deducciones en salud, pensión, ARP, que son riesgos profesionales, fondo de solidaridad pensional, cooperativas y fondos de empleados, préstamos, embargos y retención en la fuente, y otros más que se puedan presentar dependiendo del tipo de la empresa. Entonces vamos al detalle de las deducciones. Por ejemplo, en el caso de la salud, el empleador paga el 8.5% y el empleado el 4%. Para pensión el 12% y para el empleado el 4%. Hay tarifas de riesgos profesionales de acuerdo al riesgo de labor del empleado. Por ejemplo, tenemos de clase 1, el riesgo, el valor mínimo es el 0.348% al 0.522%. Del riesgo 2 tenemos del 0.435 al 1.044%. Del riesgo 3 tenemos del 0.783 al 2.436%. Del punto 4 tenemos de 1.74 al 4.35%. De la clase de riesgo 5 tenemos del 3.219 al 6.696%. Bueno, ahí en cuanto a tarifas de riesgos profesionales. Pasemos ahorita a las tarifas del Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Qué es el Fondo de Solidaridad Pensional? Es un fondo que se diseñó para las personas que ganen más de 4 salarios mínimos, y ese fondo va a financiar a las personas que no tienen acceso al pago de pensiones. Las tarifas van del rango de los 4 a los 16 salarios mínimos legales vigentes y el porcentaje es del 1% del total de vengado. Del 16 al 17 salarios mínimos legales vigentes, el porcentaje es 1.2%. De 17 a 18 salarios mínimos legales vigentes es del 1.4%. Del 18 al 19 salarios mínimos legales vigentes, la tarifa es del 1.6%. Y cuando son salarios mayores a 20 salarios mínimos, el porcentaje es del 2%. Bueno, vamos a hablar también de los aportes parafiscales. ¿Qué son aportes parafiscales? Son aportes que todos los empleadores deben pagar. ¿De dónde se calculan?
del total de sus nóminas. En total es el 9%, distribuido en 3 entidades, que son las cajas de compensación, en un 4% de porcentaje, que son el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es un 3%, y el 2% va dirigido a nuestra hermosa entidad, el Servicio Nacional de Aprendizaje. Vamos a hablar de la liquidación de contratos de trabajo e indemnizaciones. Aquí entramos a mirar, por ejemplo, una persona cuántos días trabajó durante la estadía en la empresa. Ahí calculamos y pagamos solo los días que el empleador le deba al empleado. Ahí vamos a pagar las cesantías, primas, vacaciones e intereses a las cesantías. E indemnización si hay derecho a ello. La indemnización, ¿cómo sería? En caso de que el trabajador lo despidan sin justa causa, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso a término fijo, en el caso del contrato a término fijo, como lo habíamos mencionado anteriormente, es si tenemos, por ejemplo, un contrato a 6 meses, ¿cierto? Y el trabajador trabajó 3 meses y el empleador decidió echarlo a esos 3 meses. Entonces el empleador le debe pagar el resto de la duración del contrato, es decir, 3 meses. O sea, debe pagar 3 meses en cuanto a sueldos, liquidaciones y demás prestaciones sociales y derechos que el trabajador tenga a bien en su concepto. En otro tipo de contrato, como el indefinido, el patrono debe cancelarle 30 días de salario cuando haya trabajado un año y 20 por los siguientes. Cuando el trabajador devengue más de 10 salarios mínimos, la base de cálculo serán 20 días por los 30 primeros días de trabajo, por el primer año de trabajo, perdón, y 15 por los siguientes años. ¿Cómo se contabiliza una nómina? Primero tenemos que tener en cuenta los sueldos, horas extras, comisiones, viáticos, incapacidades, auxilio de transporte, aportes a entidades promotoras de salud, embargos judiciales, libranzas, sindicatos, cooperativas, fondos y otros pagos adicionales. Todo eso debemos generarlo por el principio de causación. ¿Qué significa el principio de causación? Generamos un gasto y tenemos que llevarlo a una cuenta de pasivo, ¿cierto? ¿Por qué? Para causar el gasto. Y posteriormente ese pasivo va a ser cancelado. De aquí en adelante, mis estimados estudiantes, les voy a agregar unos videos de soporte que van a estar en la presentación de PowerPoint que hoy también van a ver. En ella va a haber material multimedial, que es este que estoy grabando aquí para ustedes. Adicional en eso van a ver documentos PDF, que son ejercicios para que ustedes elaboren en clase. Un Excel, el cual van a utilizar ustedes básicamente es como una plantilla en el cual ustedes le colocan el sueldo, los días trabajados y automáticamente ese cuadro va a darle su valor de sueldo a pagar, auxilio de transporte a pagar, horas extras si las hay, auxilio de transporte si tienen derecho a ello, comisiones si ustedes las quieren liquidar, y automáticamente va a calcular las deducciones del caso, y prestaciones sociales y pagos, aportes para fiscales y pagos a la seguridad social y otros adicionales relacionados en la nómina. Mis estimados estudiantes, tenemos un cuestionario, pero ese no lo vamos a pasar por este video. La bibliografía la pueden ver también en las diapositivas, ya que, como siempre, ustedes deben saber que todo el material que ubiquen en internet lo pueden utilizar, pero deben nombrar la fuente de donde fue extractada, ¿cierto? Para que respeten los derechos de autor. De este modo, mis estimados estudiantes, me despido de ustedes esperando que este video sea de gran ayuda y pedagogía en este momento que estamos viviendo de crecimiento institucional y a nivel del país, ya que estamos tratando de mejorar la formación profesional integral para todos ustedes, ya que ustedes son la razón de ser de este servicio, Centro de Servicios Financieros, SENA. O sea, ¿cómo explicarles? Que todo este esfuerzo que hacemos es para el bien de ustedes. Y me despido no sin antes darles gracias por esta inmensa atención.
Hasta luego.